Ruskin en pantalla. Buenos días, Ruskin Pimentel. ¿Me escuchan bien en el estudio? Sí. Fuerte y claro, comandante. En la audiencia también. Buenos días, ¿cómo estás, Ruskin? Yo estoy muy bien y con mucho placer y gusto de saludarles a todos, escuchando ahí sus disertaciones, muy interesantes todas. ¿Estás en Washington o en Nueva York? No, Nueva York. Luce un poco relajado. Han estado en Nueva York en pleno verano con una temperatura riquísima. Buen momento para que nos visiten. Por eso te veo tostadito, por eso te veo como más quemadito, ¿verdad? Sí, tomé un poquito de sol ayer incluso. Y mira, vamos a comenzar por ahí, por la salud del presidente Biden, que es cómo se ha manejado la comunidad de opinión pública respecto de esta situación. Pasan noticias como esta, muy lamentable, uno se preocupa. El presidente Biden tiene una larga historia de actividad política y obviamente habiendo llegado a la posición política más alta del país, eso hace que sus asuntos sean de carácter público. Su familia ha notificado sobre este diagnóstico, también de la misma forma la familia ha notificado de que aparentemente en las observaciones iniciales el tratamiento está respondiendo bien a lo que ellos han llamado un tratamiento de hormonas. Su esposa ha dicho, la doctora Biden, que tiene la fe de que el expresidente o presidente va a responder bien al tratamiento y lo va a enfrentar, ¿verdad?, con un carácter enérgico para superarlo. Uno se preocupa por la edad del presidente, obviamente es una persona ya de la tercera edad, pero estamos confiados de que con el servicio médico va a recuperar su salud y va a poder vencer esta crisis de salud. Es bien importante también recalcar que personas como el expresidente Obama ha dicho y ha recordado que el presidente Biden tiene una larga historia, probablemente de lo que llamó el expresidente Obama, de que él era una de las personas que más había luchado desde el gobierno contra el cáncer y para proveerle a la ciudadanía servicios cuando enfrentan esta terrible enfermedad. Y nosotros creemos que su familia lo entiende bien, él lo entiende bien. Sus médicos, y su hijo, tuvo un hijo que murió con cáncer de cerebro, creo que fue. Así es, ¿verdad? así es. O sea que ha sido impactado también ellos. Así es. Pero de lo que se sabe, lo que ha dicho la familia, es que el diagnóstico es de cáncer y que está respondiendo bien a los tratamientos iniciales. Y según las informaciones, Ruskin, el hecho de que él tiene metástasis, real y efectivamente ya ha llegado a ese grado. Cuando pasan estas cosas uno ve partes de prensa. Por tratarse de salud y de la figura de un presidente, nosotros nos limitamos a lo que ha dicho la familia. La familia lo que ha dicho es que hay un diagnóstico, que está en tratamiento y que está respondiendo bien al tratamiento. Ya esos temas específicos de metástasis, no metástasis, dónde, cuándo, cómo, por qué, deben de ser los médicos. O sea, recordemos que a pesar de que nosotros le tenemos, digamos, una visión extra a figuras como el presidente Biden, son seres humanos, es una persona de la tercera edad, y lo que debemos es dar ahora el espacio a que los médicos hagan su trabajo y ponerlo en nuestras oraciones, esperar de que pueda vencer esta situación de salud. Yo quiero hacerte una pregunta. En la campaña, el hoy presidente Donald Trump estuvo reclamando que le hicieran un análisis médico al entonces presidente Joe Biden para determinar si estaba en condiciones de seguir conduciendo la nación más poderosa del mundo. Tuvimos durante la campaña conocimiento de que le hicieron unos análisis y de que un equipo médico especializado determinó que sí, que él estaba en condiciones. Yo me pregunto, por ejemplo, uno se pregunta, el examen, por ejemplo, de la próstata es un examen que todo el mundo después de los 40, 45 años tiene que hacerse cada año. ¿No incluyó ese programa de pruebas médicas, de análisis médicos que le hicieron al presidente norteamericano, ese examen de la próstata, que habrían descubierto lo que están descubriendo hoy, un cáncer ya avanzado?
Aparentemente parece que no recordamos que ganó las elecciones el presidente Trump. El presidente Trump ganó las elecciones. Los asuntos que ocurrieron durante esa campaña electoral fueron puestos en descanso con la asunción del presidente Trump a las elecciones. Si hubo exámenes médicos, no hubo exámenes médicos, si es detectable en el examen médico que se le realizó para aquel entonces o en otros exámenes médicos, esos son asuntos médicos. Yo no podría decirte si se le realizó un examen o no, si en el examen que se realizó el médico sabe cómo detectar eso o no. No somos médicos. Mira una cosa, Ruskin. Hay que esperar que el tratamiento siga su curso y la familia, ese tipo de cosas lo dirá en su momento. Una cosa, Ruskin. El accidente de un barco que chocó con el puente de Brooklyn. Barco mexicano, bandera mexicana. ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Eso había pasado? ¿Cómo se lleva el control de eso? Sé que no es tu área de competencia, quizás pudiéramos hacer contacto con Idanis Rodríguez, no sé si ese área de competencia Idanis, porque es transporte marítimo, pero es transporte. Y que hay 2 fallecidos también. ¿Y qué se sabe hasta ahora de ese caso, Ruskin? Mira, por pura casualidad, nosotros tenemos una relación de trabajo y cordialidad con nuestros hermanos mexicanos. El cónsul de México estaba reunido, de hecho, con el congresista apenas 2 días antes de este terrible accidente. Y tenemos una relación cordial y permanente con las autoridades mexicanas. Nosotros tenemos una gran comunidad mexicana aquí en Nueva York. Este accidente ocurrió en nuestro distrito, es decir, esto pertenece a nuestro distrito, así que Distrito 13. Así es. Okay. Así que nosotros inmediatamente pues activamos los protocolos del lugar. Se realizaron operaciones inmediatas por parte de la alcaldía, se notificó a las autoridades mexicanas inmediatamente aquí en su consulado en Nueva York. Nosotros estuvimos al pendiente de la situación por instrucciones del congresista Adriano Espaillat, que, como te digo, hacía apenas 2 días estaba reunido con el cónsul en actividades de trabajo y hacía apenas 3 o 4 días regresaba de un viaje de México ante la deportación de ciudadanos norteamericanos por esta nueva administración a México, de ciudadanos norteamericanos que fueron deportados a México. En este accidente fallecieron 2 jóvenes de la tripulación de estudiantes navales de este barco escuela mexicano, desafortunadamente. Lo que se sabe, fallecieron 2 jóvenes, hay 17 heridos. Lo que se sabe hasta ahora, de forma inicial, es que aparentemente hubo un mal funcionamiento de los equipos técnicos de propulsión del buque que no le impidieron, que le impidieron maniobrar para evitar el puente. También se habla de algunas turbulencias en el agua. Hay una investigación en curso. Lo importante ahora es la vida de estos 17 jóvenes, que la gran mayoría son muy jovencitos, escasos 20 años. Son cadetes de navales de México, un buque escuela, que regularmente vienen al puerto de Nueva York como parte de los intercambios de aprendizaje de grupos navales. Barcos como este llegan a la República Dominicana a menudo. ¿Y había pasado eso? Ruskin, ¿había pasado eso alguna vez? Al menos que yo lo sepa, no. Y de una búsqueda sencilla por noticias anteriores no habíamos visto un incidente específico así, donde los veleros, que son muy altos, los mástiles de los barcos, había chocado de esa forma en un puente tan alto. Es un puente altísimo, el puente de Brooklyn, muy alto. No sabría decirte cuánto exactamente, pero es muy alto en la parte de abajo. De hecho, no es un puente que se abre porque es demasiado alto. Cualquier barco cabe por ahí. Okay. Lo que pasa es que estos veleros, escuelas, tienen estos mástiles muy altos como parte de su funcionamiento. Y bueno, las investigaciones están en curso. Hay que esperar a ver técnicamente qué ocurrió. Son barcos que están muy bien preparados y adestrados su personal. Son buques de escuela, tienen los mejores navegantes, por así decirlo. Así que debemos esperar con nuestro corazón en aquellos que están todavía heridos en los hospitales. Entendemos que ninguno corre peligro, pero sí hay 2 fallecidos, hay 2
jovencitos muy jóvenes que Ruskin, lamentablemente perdieron la vida. para cerrar con el tema, la estructura del puente no sufrió ningún daño. No, para nada, no, Perfecto. para nada. El puente ha seguido su funcionamiento de forma normal y tranquila. Ok. Esos mástiles, recuerden que son de madera, este es un puente de construcción mezclada de muy robusto, muy largo, muy alto, de una construcción mezclada entre asfalto, cemento, hierro, y aparentemente al ceder los mástiles de forma inmediata ante la estructura, eso evitó que causara daño. Pero el daño más importante aquí es que dos jovencitos Sí, claro. han perdido la vida, dos jovencitos de muy temprana edad, estamos hablando creo que menos de 20 años. ¿Cuántos heridos, estudiantes, Ruskin? 17. ¿Perdón? ¿Cuántos heridos? 17 heridos. 17. Se rescataron 19 heridos, dos de ellos estaban en estado grave y lamentablemente dos de estos jovencitos han fallecido antes. Ruskin, vamos con un tema binacional, pero también que nos gustaría un comentario tuyo. Tú sabes que Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue y cabecilla de una coalición criminal, tipificada así por la administración Trump, ¿verdad? Él dice que encuentra inspiración en el trumpismo, en Donald Trump. Él ha dado esta información al participar en un programa australiano que se llama Dataline. ¿Qué opinión tienen ustedes alrededor de la oficina del senador sobre el impacto del trumpismo, sobre todo en Haití o en la región de América Latina? Nosotros quizás somos el congresista, es una de las personas más abiertamente opuestas a la forma de gobierno que ha establecido la nueva administración del presidente Trump. Repetimos, el congresista debe ser una de las personas más frontales y opuestas a la forma de gobierno que ha establecido la nueva administración Trump. Pero de ahí tener un paralelismo a que criminales, asesinos, personas que de ninguna forma representan ningún valor de gobierno ético o político, como el señor Cherizade. Y nosotros aprovechamos esos paralelismos porque a él se le ocurra decir que le gusta Donald Trump, que se inspira en él o en Charlie Chaplin, o se inspira en un actor de Hollywood, o Bob Marley, el cantante, hacer un paralelismo con que eso representa de alguna forma nuestras adversaciones contra el presidente Trump es incorrecto. Este señor es un criminal, es un líder de bandas criminales que ha aterrorizado su pueblo y ha tratado de expandir ese terror de sus fronteras, y que a él le parezca gracioso el presidente Trump o inspirador el presidente Trump o Charlie Chaplin o lo que sea, para nosotros y para el congresista lo que hay que ver de este señor no es a quien él admira, lo que hay que ver de este señor es los cuerpos sin vida que tienen en sus cementerios. En esa misma línea salió la noticia de que un tal John, alias John, que secuestró unas familias norteamericanas, incluyendo niños, fue apresado por Estados Unidos y sentenciado ayer a 35 años de prisión. ¿Viste esa información? En el estado de Florida, es una persona que había sido arrestada, de hecho, bajo la administración de Biden. El juicio fue largo. Ese es un caso que se trató de unos misioneros norteamericanos que estaban en Haití con otra cosa que no era tratando de ayudar a ese pobre pueblo. Y fueron secuestrados, se pidió un rescate, aparentemente esta persona había logrado salir de Haití de alguna forma, en la investigación fue señalado, y resulta que formó parte de esos secuestros. Y eso es un crimen atroz, perseguido por las autoridades federales en todas partes del mundo, más por tratarse de ciudadanos norteamericanos que fueron las víctimas. Y efectivamente, como tú dices, bueno, la justicia accionó y fue condenado. Claro, vamos a la política local de Nueva York. Dime cómo anda Cuomo y el alcalde que sigue aspirando a la alcaldía. Explícanos eso. ¿Es independiente el candidato, el actual alcalde? Y si Cuomo, ¿cuál es la posición de Cuomo en este momento?
Pero como tú sabes, yo trato de mantenerme solamente en los datos con aquello que tiene que ver con asuntos políticos debido a la naturaleza de mi trabajo. Los datos que tenemos hasta ahora, que son públicos, que todo el mundo lo sabe y que son los datos ciertos, es que el actual alcalde de Nueva York, Eric Adams, decidió irse a una candidatura independiente y no a través de su partido, que era el Partido Demócrata. Tampoco se ha inscrito y ha dicho públicamente que no se va a inscribir en el Partido Republicano, sino que va a votar por correr como independiente. Esto era una opción que tenía el alcalde, porque el alcalde lo único que tenía que haber hecho era levantar la mano y decir yo aspiro, y había unas primarias en este próximo mes de junio, esas elecciones internas, aquí le llamamos primarias, y en esas primarias él iba a enfrentar a Cuomo y otros 3 o 4 candidatos que están. Hay un senador de apellido Meyer, Solider, y ellos iban a esa contienda. Él se salió de esa contienda, queda Cuomo y estos otros candidatos. Lo que dicen la prensa y veo en las encuestas es que Cuomo aparentemente es el virtual ganador de la primaria. Una vez pasada la primaria, irían a elecciones generales. Esas elecciones generales... Aguántalo ahí, Ruskin. En el proceso interno del Partido Demócrata, ¿se inscribió Cuomo y quién más? Hay unos 3 o 4 candidatos más. Hay un senador, hay una senadora, hay un asambleísta, hay una concejal. Son candidatos poco conocidos. Lo que dicen todas las encuestas y lo que se ve en términos públicos en la prensa es que Cuomo aparentemente tiene la línea de adentro de ganar esas primarias. Lo que yo creo para la audiencia, Ruskin, si nos puede dar un pequeño perfil de quién es Cuomo y cómo llega a este punto. Cuomo fue gobernador del estado de Nueva York, es decir, la posición más alta política en el estado de Nueva York. Él fue quien enfrenta las situaciones que se vivieron con el COVID. Su hermano está muy relacionado con la cadena de televisión CNN. Fue muy conocido primero por su línea dura y drástica ante la delincuencia de Nueva York. Era una persona que hacía unas expresiones, digamos, fuera de lo normal en los términos políticos. Su campaña política le asigna algunos logros acerca de la economía y la educación y la delincuencia en el estado de Nueva York cuando él era gobernador. Se ve involucrado en unos casos que tenían que ver con asuntos de... no quisiera decirle la palabra para no dañarle el YouTube, pero eran unos casos sobre unas acusaciones que le hicieron féminas cuando era gobernador, y eso le obliga a renunciar. Al él renunciar a la gobernación, asume la vicegobernadora, que es nuestra actual gobernadora, Kathy Hochul, aquí en Nueva York. Luego también él va a la corte a través de unas demandas que se le hicieron por supuestamente unos mal manejos de centros de envejecientes durante la pandemia del COVID. Con el pasar del tiempo resulta que Cuomo sale absuelto de todos los cargos de esas acusaciones que se le hicieron. Sí, yo recuerdo que eran casos como de muy antiguos, como de cosas como que la trajeron como, qué sé yo, como de... exactamente, o sea... Sí, aparentemente. Sí. El caso es que lo que han dicho los tribunales, él enfrentó las acusaciones, y lo que han dicho los tribunales es que él fue absuelto y que era una persona inocente de toda y cuanta una cosa que se le acusaba. Hay una sentencia de inocencia en esos casos. Los más notorios fueron casos que tenían que ver con, digamos, comportamiento indebido con féminas, y el caso más notorio acerca del manejo de centros de envejecientes con COVID. ¿Y tiene respaldo del Partido Demócrata? ¿Quiénes lo respaldan a él? El congresista Adriano Espaillat ha endosado a Cuomo, es el candidato del congresista y de la mayoría de los líderes senatoriales y de la Asamblea. El congresista Adriano Espaillat ha dicho que entiende que es la mejor opción actualmente para Nueva York.
y ha dicho también que va a ser el candidato seguro del Partido Demócrata una vez termine el proceso interno ahora en junio. Ruskin. Todos los números indican que obviamente Cuomo será elegido como el candidato demócrata y al final se enfrentarán en unas elecciones generales contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Ruskin, ¿y tiene algún vinculante este Cuomo con aquel líder del finales, principios de los 70, Mario Cuomo? Porque es una familia... a su hijo, porque es un Cuomo, don Mario Cuomo desarrolló una gran labor en aquella segunda generación de migrantes dominicanos hacia el estado de Nueva York, lo recuerdo. Cuomo conoce muy bien la comunidad dominicana, ha trabajado con ella durante mucho tiempo. Y eso mismo que usted dice, expresó el congresista durante el discurso de apoyo en una actividad dominicana al señor Cuomo, de que el congresista tuvo la oportunidad de conocer a su padre, trabajar con él, y el padre de Cuomo aparentemente entendía muy bien la fortaleza que le daba al estado de Nueva York el ser abierto a los emigrantes, y trabajó directamente con la comunidad dominicana para mejorar sus condiciones. Y desde entonces el señor Cuomo ha dicho que eso ha influenciado muchísimo esa experiencia con su padre en el trato a la comunidad dominicana y de reconocimiento de su importancia. Aparentemente y otras visiones que ha tenido el congresista han dado paso a que el congresista apoya en su totalidad y endosa por completo la candidatura del señor Entonces, Cuomo. Ruskin, finalmente el alcalde Eric Adams estuvo por aquí a propósito de la tragedia del JECSEP, y entonces Adriano Espaillat está apoyando a el señor Cuomo. ¿Cómo está dividida la comunidad dominicana? ¿Cómo estaría, hacia dónde se inclinaría la comunidad dominicana? Yo te digo, realmente, no me gusta hacer predicciones políticas. Te digo sobre nuestras actividades de trabajo con la alcaldía, con el señor Edicado, siempre han sido no buenas, excelentes. Las relaciones a todos los niveles que yo he podido presenciar en diferentes estamentos del Estado con la alcaldía, que es un puesto de suma importancia en Nueva York. La ciudad de Nueva York es una ciudad compleja, la alcaldía tiene unas responsabilidades muy amplias y complejas, así que uno se va a topar desde el Estado y desde la actividad privada, con muchas veces teniendo que interactuar con la alcaldía. Y hay que decir que la alcaldía del señor Eric Adams ha sido una alcaldía abierta en temas de trabajo para todas las comunidades, sigue siendo así, sigue siendo la muestra más grande de este incidente que acaba de ocurrir con esta desgracia con el velero. Nuestra oficina inmediatamente se pone en contacto con la alcaldía, que va a prestar recursos para ir a las operaciones de rescate y brindarle información a la ciudadanía. Y esa estructura de trabajo, independientemente de las situaciones políticas, para con nosotros han sido inamovibles desde el día 1, una relación cordial, buena, sincera. Aquí hay un asunto político, que el congresista es un líder dentro del Partido Demócrata y debe apoyar a la nominación que surja del Partido Demócrata, el señor Eric Adams, que se ha declarado independiente. Muchas gracias. Pero esto es el aspecto político, sí. no es el aspecto... Muchas gracias, Ruskin.